Bien, me escucha. Eh, Hola, 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 hola. Hola, ya me escuchan, ¿verdad? Ana Karen, ¿me escuchas? Ok, Jessica, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Quedamos de que les iba a explicar con mayor detalle el, eh, la parte de los objetivos y todo eso. Permítanme un segundito, que me desconcentré un poco por esto, que no estaba. Ok. Bueno, recuerdan que yo les dije que lo que estábamos haciendo era un proyecto de investigación. O sea, ustedes no están haciendo una investigación como tal, ¿sale? Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? No es una investigación como tal. Si me dejan de escuchar, me dicen, por favor, ¿sale? Entonces, si estamos haciendo un proyecto de investigación, lo que tenemos que hacer entonces es saber cómo programar o cómo planear, ¿no? Todo el trabajo de investigación. Y lo comenzamos primeramente con un tema. Un tema ya es definir lo que yo quiero investigar, pero el tema se obtiene de lo que yo observo, de mi medio ambiente y de mis gustos personales. Ahorita ustedes están en un proceso de formación integral, se están, como dice el nombre, preparando para un conocimiento profesional y especializado. Por lo mismo, tienen que recorrer ideas, tienen que recorrer temas que a ustedes les gusten. Por ejemplo, no sé, Ana, Jessica, ¿han pensado qué les gustaría estudiar de licenciatura? O sea, no sé si han pensado estudiar algo. Ana Karen, y ahora ya te vi doble, ya te vi dos veces. Jessica,
y Ana Karen, ¿tienen pensado estudiar algo de licenciatura o nada más quieren llegar hasta la preparatoria? Sí, ¿qué te gustaría estudiar, Jessica? Y Ana Karen, ¿qué les gustaría estudiar? ¿Ser profesionistas en qué les gustaría? Muy bien, Jessy, psicología, perfecto. Entonces, fíjate, un poco contaduría. Podemos hacer trabajos que estén enfocados a ese tipo de disciplinas, ¿no? En un momento dado. Ahorita, por ejemplo, contaduría en esto sería como más complicado. Psicología no, se podría hacer un trabajo, pero cuando en otras materias, pues sí encaminarte más a la contaduría, ¿sale? Entonces, eh, por ejemplo, el tema es esto, aspectos del entorno sobre lo que yo me interesaría, ¿no? O el medio ambiente, claro, o sea, muy bien, esas dos están perfectas. También la de Karen, contabilidad, también está muy bien. Por ejemplo, miren, aquí en esta infografía lo que nos ponen es un tema, ¿no? Que dice ejemplo, aspectos del entorno sobre el tema de educación a distancia. El tema de educación a distancia se ha vuelto un tema relevante. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta modalidad de estudio es relativamente reciente. Y digo reciente 25 años, por ejemplo, como ya la conocemos con respecto a hacerlo en Internet, ¿no? Hacerlo en nuestras computadoras y hacerlo en Internet. Por ahí yo creo que lleva 25 años. Yo, por ejemplo, me integré en el año 2007. Desde 2007 a la fecha, yo he trabajado a distancia. He trabajado cursos de maestría, de licenciatura, con ustedes preparatoria, y pues ha sido una modalidad en la que he ido poco a poco aprendiendo y es una modalidad que los alumnos también poco a poco se han integrado y les ha gustado. Entonces, por ejemplo, el hablar sobre educación a distancia es importante, es un tema que lo trabajan los pedagogos, sobre todo los que estudian educación, pero por ahí psicólogos, sociólogos, comunicólogos lo están haciendo. O sea, si se dan cuenta, es un tema relevante a nivel social. Bueno, dice, en años recientes se observa un incremento a nivel nacional de los programas de estudio bajo la modalidad a distancia. Hombres y mujeres de todas las edades son atraídos por este modelo para concluir sus estudios de nivel medio superior y superior. Fíjense, aquí quien hizo este trabajo, pues hizo una observación. Incluso uno como profesor sabe que si hay un aumento, porque nos invitan a trabajar a diferentes lugares, ¿no? O sea, recibimos ofertas para trabajar en otros espacios educativos. Entonces dices, ah, bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Este fenómeno social es posible obtener varios nombres con enfoques diferentes. Aquí la palabra clave es enfoques que giren en torno a los programas de educación a distancia. Los ejemplos abordan un tema general desde diferentes perspectivas. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije que legalización de la marihuana o de las drogas era un tema muy general, que faltaba un enfoque y que el enfoque no lo daba en la instrucción? ¿En qué sentido? Pues nos decía que podemos utilizar los beneficios, los riesgos, un estudio comparativo. Esos son enfoques, ¿sale? Tenemos que cuidar mucho eh, hablar general. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el medio ambiente, le falta un enfoque, ¿no? ¿El medio ambiente en qué? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar la contaminación en el río Lerma.
¿no? La contaminación que hay en el río Lerma, que es hecha o generada por la basura, ¿no? O la generada por sustancias tóxicas. Si se dan cuenta, ahí lo que yo hago es puntualizar, o sea, enfocarlo, precisarlo. Esa es una de las claves, Jessica, Ana y Noemí, de cuando se hace una investigación, el enfoque. Y hacer un proyecto de investigación nos ayuda a hacer ese enfoque. Bueno, vamos a ver estos 4 ejemplos. Dice, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. De, de educación a distancia lo han recuperado mucho los adultos como ustedes. Adultos que en su momento no tuvieron la oportunidad, se generó algún tipo de situación y a la edad de 15 años, pues en lo que es la preparatoria, 15, 17, 14, 17, no pudieron, no por X situaciones. O los que estudiaron, no pudieron estudiar licenciatura, los 18, 19 años, eh, y ahora se abre un espacio para poder estudiar, ¿sale? Entonces, eh, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos. El nombre sugiere estudiar la modalidad a distancia y su importancia en los adultos del país. Además, se convierte en un eje ordenador e integrador de las relaciones que se buscan establecer entre educación a distancia, adultos y México. Ven ahí cómo podemos entender el enfoque. A ver, díganme la importancia, a ver, escríbanme en el chat ustedes, la importancia que tiene para ustedes estudiar ahorita como adultos. ¿Sale? A ver, pónganmelo ahí en el chat. Y eso es un poco lo que ese enfoque va a buscar, ¿sale? El decir, bueno, sí se convierte esta modalidad en algo relevante porque les está permitiendo a muchas personas cumplir un sueño que es terminar sus estudios, ya sea de preparatoria, ya sea de licenciatura, o conseguir una especialidad a partir de maestrías y doctorados. ¿Vale? Entonces, ese se convierte en un punto importante. Buenas tardes, Noemí. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es una modalidad. ¿Vale? Un enfoque, perdón. 2, evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México. El nombre se enfoca a los cambios que ha tenido la modalidad a distancia a través de los años de formación. ¿Ok? Tener conocimientos para estudiar otras cosas, muy bien, Noemí. Ana, para aprender para estar mejor preparada, claro. O sea, independientemente de que si ustedes quieren o no seguir su licenciatura, la preparación personal es fundamental, sobre todo para los que tienen hijos e hijas, ¿no? Porque ahí está la clave. No sé, Jessica sí ya nos había dicho que tenía hijos, pero Ana Karen, ¿tú tienes hijos o hijas? Ahorita estaba viendo un video de un especialista en neuroeducación, que es una persona que trata de entender cómo opera el cerebro con los chicos en el campo de estudio de la primaria, secundaria. Lo que decía esta persona es, muy bien, Ana, dos niños, es como los padres tienen que ir apoyando a los chicos. O sea, si tú, Ana Karen o Jessica, o incluso, bueno, Noemí, que tiene a cargo niños también, los insultan y les dicen, oh, eres un burro, eres un torpe, ¿cómo es posible que no puedas hacer esto? Es lo peor que le pueden hacer a sus hijos. O sea, si ustedes quieren ayudar a sus hijos a salir adelante, estas palabras no son las adecuadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque le vas poniendo a tu niño acá ideas que él no va a poder.
que no va a poder, ya el peso que tienen ustedes como madres o sus esposos, sus papás de los niños, las abuelas, sobre todo ustedes, es muy fuerte. Ustedes recuerdan cuando eran niños y niños. Entonces, si tú eh, estás a tu niño constantemente minándolo, pues obviamente cuando tenga que tomar decisiones, cuando tenga que enfrentarse a situaciones en donde implique un gran reto, pum, y quien vamos a culpar es al niño, y quien son los verdaderamente responsables somos nosotros. Entonces, tengan mucho cuidado en esa sensación. Por eso que, bueno, independientemente de que quieran estudiar algo, es importante formarse y sobre todo con valores humanistas, ¿no? Que es lo que estamos buscando dentro de la educación. Valores, incluso algunos colegas que los he oído en pláticas, a veces quieren darle más peso en esa situación de ayuda, ayuda al joven que más que los contenidos de trabajo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema complicado. Bueno, ahí está ya. El hombre enfoca, ¿no? La evolución que ha tenido este tipo de educación a distancia ha sido tremenda, tremenda. Hace 10 años no había clases virtuales, para que lo tengan ustedes un poco claro, ¿no? Todo se hacía por la plataforma, las retroalimentaciones como yo se las doy, y todo era correo o mensajero, lo cual pues sí traía muchos problemas y lo estamos viendo. Por eso yo siempre la insistencia de que vean las sesiones virtuales, porque no me van a creer, pero redactar una instrucción, aunque puede verse muy sencillo, es lo más complicado, ¿no? Que no, Incluso hay una especialidad dentro de la pedagogía y dentro de la educación a distancia que se enfoca nada más a, a explicar cómo puedes redactar instrucciones, ¿vale? Otra, la oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos en México. La oferta tiene que ver con cuántas escuelas hay que estén promoviendo la licenciatura en contabilidad, la licenciatura en psicología, la licenciatura en medio ambiente. O sea, yo les dije hace ratito que se ha disparado la oferta. O sea, la oferta se ha disparado mucho. No sé ustedes, por ejemplo, antes de entrar aquí a la prepa en línea, si habían visto otras preparatorias en línea, a distancia, y cómo se enteraron, por ejemplo, de esta prepa en línea. A ver, platícanme también en el, en el chat, cómo se enteraron de esta prepa. Porque sí hay escuelas que sí están dando la modalidad de prepa, pero cobran, por ejemplo, tienes que pagar, o son prepas para adultos en las tardes, en donde te tienes que desplazar a un espacio, etcétera, etcétera. Pero oferta hay y va a seguir habiendo, y se va a seguir ampliando la oferta. Incluso, fíjense, por ejemplo, esta prepa que ustedes están estudiando es a nivel federal. Ya hay estados que están haciendo sus prepas en los estados, que solamente le dan servicio a los estados o licenciaturas. Eso sí. A Karen en TikTok. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? ¿Un TikTok de alguien o un TikTok de la propia prepa, la Karen? Y por ejemplo, la última, la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia en los adultos en México. Eh, el interés se centra en los adultos. Aquí, por ejemplo, con quien trabajaría yo sería con los adultos. Este enfoque es un enfoque más de corte empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Que yo voy a buscar la experiencia de las personas. ¿Cuál ha sido la experiencia de la persona? Cuando se presenta a identificar las experiencias del estudiante bajo esta modalidad. A ver, por ejemplo, ¿me pueden decir cuál ha sido su experiencia? Si ha sido una experiencia buena, mala, si les gustan.
Grace también, Jessica, ok, muy bien, sí, sí, es una bendición, Noemí, tienes razón, o sea, esto es algo maravilloso. Esto se le conoce lo que son políticas de Estado, ¿no? Se le conoce como políticas de Estado que organizan los gobiernos, ¿no? Los gobiernos lo que hacen es eh, hacer propuestas para que, para que los diputados lo aprueben y dar este tipo de educación gratuita a la población. O sea, esto se conoce como una política de Estado. Ya ven que cuando hablamos la otra vez de las drogas, políticas de Estado, que son campañas, etcétera, etcétera, esto igual es una política de Estado que me parece que es muy buena. Bueno, no sé si aquí existe alguna duda. Sí queda claro los enfoques que debe de tener un tema. Sí, que cuál ha sido su experiencia, Susi. ¿Cuál es tu experiencia aquí en la prepa en línea? O sea, eh, que sobre todo es una experiencia de estudiar, ¿no? De estudiar desde tu casa, ¿no? Por ejemplo, como tú me dices, bueno, imagínate que ahorita tuvieras que ir por tus hijos y que los tuvieras que dejar con tu mamá porque te tienes que trasladar a la escuela que está a media hora de tu casa, ¿no? Ahorita llegas, que descansen de la escuela, del ajetreo, y ya ahorita después de la clase y de que descansen, ya van a comer muy rico, que de seguro quizás muy rico, Susi, y ya y tú ya vas a poder ahorita ver la sesión y ya sin ningún problema, ¿no? O sea, obviamente, sí es diferente a un maestro presencial, o sea, yo no cambio al maestro presencial, pero sí entiendo que esto tiene muchas virtudes, ¿sale? Y que si se hace con un buen comunicativo, eh, se rinde igual o mejor, ahorita lo vamos a ver, que la presencial, ¿sale? Entonces, aquí están los enfoques, ¿sale? ¿Esto por qué estamos hablando de los enfoques? Para que su tema que ustedes están desarrollando tenga un enfoque y no nomás digan la contaminación ambiental, ¿no? La violencia de las mujeres, la violencia con los niños, no. O sea, hay que darle un enfoque, hay que precisarlo. Ok, gracias, mami. Sí, sí, qué bueno que la experiencia ha sido muy buena. Ahora, todo tema tiene un reto cognitivo, se le conoce como un reto cognitivo. O sea, ¿qué quieres hacer con esa investigación? ¿Sale? Con esa investigación, ¿qué quieres hacer tú? Y a eso se le conoce como problema de investigación. Plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman. Es una especie de formalización de los principios rectores que tiene el estudio, ¿sale? Y todo pasa por el planteamiento, ¿no? Aquí dice, el problema eh, no es un obstáculo, ¿sale? El investigador necesita superar para dar respuestas a las interrogantes de la investigación. Tampoco tiene que ver con la acción de investigar, tiene que ver con las interrogantes que el propio investigador se hace respecto a los componentes del objeto de estudio. Ahorita lo explico de manera más clara. Muy bien, Susi. Pues yo les recomiendo que igual que ustedes encontraron esos mensajes en TikTok, en Facebook,
pues también rolen estos mensajes, que les digan a la gente que ustedes conocen o que suban a sus redes sociales, pues la experiencia de estar en la prepa, ¿no? Para que otras personas se animen. No, no es fácil, o sea, realmente lo que están haciendo ustedes, Jessica, Ana, Ana Noemí y Susana, es de reconocer. O sea, no es fácil. Yo le he dicho a muchos familiares míos que no tienen la prepa, que lo que estudien y no. O sea, trabajar y estudiar es muy complicado. Y no solamente digo trabajar cuando se obtiene un dinero, sino también cuando vas por los niños, regresas, la comida. O sea, también eso es un trabajo. O sea, no es tan fácil el hecho de que a cierta edad también, que aunque ustedes se ven jóvenes, a veces uno cuando tiene de 30 a 32 ya dice, no, pues ya pasó mi momento, ya no. O sea, los momentos no pasan. Es más bien cómo te sientas tú. Entonces, el hecho que ustedes estén en este momento estudiando es realmente algo muy importante para ustedes y para su familia. Y realmente sí siéntanse orgullosas de lo que están haciendo, porque no cualquiera. A ver, pregúntenle a sus familiares qué tienen, ¿no? Pregúntenle a sus familiares si que no tienen prepa y van a ver que no todas van a querer, ¿no? Y sí es sacrificado, o sea, realmente pues sí, o sea, tienes que dedicarle ciertas horas, pero bueno, de que se la dediques a estar viendo La Rosa de Guadalupe o que se la dediques a estar viendo TikToks así indiscriminadamente, pues mejor lo dedico a esto que me va a dar a mí algo más sustancioso que hacer otro tipo de cosas. Y sobre todo, yo siempre les digo a mis grupos, los niños, los hijos, ¿no? O sea, ahí es una forma de manifestar el amor a sus hijos, ¿no? El hecho de que vayan a tener una mamá preparada para los chicos que están estudiando, un papá preparado, ¿no? Que les va a ayudar y que tal vez, pues no se va a repetir la historia de que, pues por desgracia, pues yo, por ejemplo, no tuve un papá preparado ni una mamá preparada escolarmente. Los tuve en cuestión de valores, que me ayudó muchísimo, muchísimo. También eso es importante, pero sí también me faltaba un empujón para muchas cosas que a veces yo no entendía en la primaria y en la secundaria, ¿no? Y ustedes, pues, están preparándose para eso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver cómo se estructuran las preguntas de investigación. Si yo escojo el tema, la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos, ¿cómo problematizo esto? Pues así, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? O sea, solamente, fíjense, es muy sencillo. El tema lo haces en forma de pregunta. Si yo tengo acá evolución de la educación a distancia en la formación escolar en México, la pregunta es, puede ser, ¿cómo ha sido la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México? O puedo decir, ¿cuáles han sido los problemas de la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Un problema que se ha podido salvar, por ejemplo, son las videosesiones. Nosotros trabajamos en una plataforma que se llama Moodle, que no tiene integrada videoconferencias, por ejemplo, ¿no? Muy pocas las tienen, por eso yo recurro a Zoom para hacer la videoconferencia. Hay otras plataformas que cuestan, como hay una que se llama Teams de Microsoft, que se las venden a las escuelas, y ese sí tiene también su propia aula para dar clases. Entonces, esa sería, ¿no? La pregunta, ¿cómo ha sido la evolución de la educación? ¿Cuál ha sido o cuál es actualmente la oferta educativa en la modalidad a distancia de los adultos en México? ¿No? O de la oferta educativa en la modalidad a distancia en México, ¿cuál es la que más ha crecido? Si se dan cuenta, yo estoy preguntándole a este tema.
¿Cuál ha sido la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia en los adultos en México? Ahí están las preguntas, ¿sale? Es una pregunta. Si ustedes quieren después de la pregunta, este, hacer algún comentario, lo pueden hacer, ¿no? Para profundizar, o dar una explicación literal de la pregunta, pero, pero háganlo con la pregunta, ¿sale? Ya me han entregado trabajos, chicos, chicas que no han visto la sesión y me hacen un planteamiento del problema, que no, que tampoco está mal, pero nosotros, bajo la lógica de proyecto de investigación, acuérdense que lo que están haciendo ustedes es un proyecto de investigación, se hace mediante preguntas, ¿sale? ¿Cuáles son las causas y consecuencias en México de la contaminación del agua? Estaría bien, ¿no? Yo diría, es que contaminación del agua es como muy general. Entonces, de la contaminación del agua ¿en qué? En el río, en las tuberías de tu colonia, en un lago, en un mar. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de la contaminación ambiental en el municipio de Acamba, ¿no? Por ejemplo. O sea, para que tú puedas, porque México es muy general, entonces, este tipo de temas focalízalos más a una región. Pero la estructura, Jessy, está bien de la pregunta. ¿Me explicó? O sea, podemos mejorar un poco la redacción, pero la idea la tienes muy bien, Jessy. ¿Vale? Bueno, eh, déjenme que estoy llorando. Si va una canción. Si les gusta esa canción de la de Déjenme que estoy llorando. Déjenme buscar una página. Ya la ve. Ahí está ya. Ahí está. Objetivos. Eh, ya que tengo mi tema, mi pregunta y mi justificación, ¿no? Mi planteamiento, mi problema, mi justificación. A veces se pone delimitación, que es un poco el ejemplo que le estaba poniendo a Jesse de cómo delimito yo quiero hacer contaminación del río Lerma en el municipio de Lerma. Eso, acuérdense, eso es muy importante, que lo focalicen, que lo enfoquen, porque eso te da una seguridad de que tú no vas a estudiar. Por ejemplo, me encuentro una información de un río que una alumna lo hizo y por eso conocí un río que está en Nuevo León, que se llama el río Pescadillas, creo que se llama el, el río. Si yo me encuentro información del río Pescadillas, pues no me va a servir mucho porque es el río Pescadillas y yo quiero el río Lerma. Posiblemente me pueda servir si quiero hacer un comparativo de las contaminaciones entre los diferentes tipos de ríos que hay en México. Pero no, yo quiero información del río Lerma. ¿Sí queda claro? Entonces, los objetivos son enunciados claros y precisos que indican mi meta. ¿Yo a qué quiero llegar? O sea, con esta investigación, ¿a qué quiero llegar? ¿Vale? Generalmente hay dos tipos de objetivos. El objetivo general, que es el de toda la investigación, u objetivos específicos, con objetivos muy puntuales. Sí, exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales? Serían las consecuencias ambientales nada más, Jessica, de la contaminación de los ríos en el Estado de México. Pero está muy bien tu objetivo. Nada más consecuencias ambientales o consecuencias en la salud de la gente. También puede ser. Fíjense, ahí son dos enfoques. Consecuencias ambientales, que es todo el ecosistema,
o consecuencias en la salud de la gente, que ya es que cómo nos enfermamos. O sea, yo me meto al río pensando, al lago, pensando que está muy bonito y de repente pues está todo contaminado, salgo y me empiezo a enronchar o se me empieza a caer la piel. Bueno, no, no va a ser exagerado la piel, no, pero sí me empiezan a salir ronchitas y se me empieza a manchar la piel, entonces también puede ser, o los olores, ¿no? No sé si a veces han pasado por ríos que huelen muy feo, ¿no? Entonces, o lagos que huelen muy feo, ¿no? Y que te provocan, por ejemplo, quieras volver el estómago, ¿vale? Bueno, entonces, hay objetivos generales, específicos. Ahorita nosotros nada más ponemos dos objetivos. Y el objetivo tiene un verbo, ¿sale? Un verbo. Y que se redacta en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Cuando yo digo coser, cocinar, estudiar, indicar, señalar, descubrir, comprender, demostrar, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esa es una acción que mi investigación quiere. Por ejemplo, miren, ahí ponemos aquí está unos objetivos. Aquí dice conocer los diferentes aspectos que rodean la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Aquí es muy general, diferentes aspectos que rodean, ¿no? Yo quería más bien conocer este, las diferentes trabas que ha tenido a nivel político la legislación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, bueno, en la Ciudad de México. Pero fíjense, ahí me dice conocer, o sea, yo lo que quiero saber es por qué la gente o determinados partidos políticos no quieren que gente del mismo sexo se case en la Ciudad de México. ¿Vale? Esa es una información que yo voy a tener que desarrollar en mi trabajo. Tengo que hacer entrevistas, tengo que ir por ejemplo, asociaciones que no quieran, por ejemplo, el Partido Acción Nacional es un partido que no, por ejemplo, que no está a favor de esto, de los matrimonios. Entonces, pues tengo que ir a la Cámara de Diputados, a entrevistarme con los legisladores y ellos me van a dar sus argumentos. No estoy valorando, si se dan cuenta, no es una valoración, simplemente es que yo quiero conocer, ¿no? ¿Por qué este tipo de grupos políticos o asociaciones están en contra del matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Sí queda claro? Ahora, puedo también analizar el tema de la homosexualidad con respecto a lo que dictan las garantías individuales, ¿no? Por ejemplo, o analizar lo que dice derechos humanos con respecto a la unión de personas del mismo sexo, que podría ser otra. Pero fíjense, analizar implica que yo revise documentos y yo te explique, ¿no? O sea, que yo nos explique y decir, bueno, revisamos los derechos humanos y aquí dicen los derechos humanos que toda persona es libre de unirse con cualquier otra persona, ¿no? Entonces yo digo, pues existe, como sociedad existe esa libertad, o sea, existe una libertad en donde se puede hacer. Por ejemplo, mucho pasó con los afroamericanos en Estados Unidos, cuando llegaban a la corte de temas escabrosos, se hablaba de las libertades. Por ejemplo, recuerdo de una afroamericana que quería estudiar en una universidad de blancos y un juez dijo, pues sí, va, o sea, es su libertad de ella, ¿no? O sea, arriba de que si es negrita o si es amarilla, está el derecho a su libertad de estudiar, ¿no? Entonces ahí yo lo voy a ir explicando. Bueno, ya se va a acabar mis 40 minutos, entonces regreso, ¿sale? No tarden. Luego yo entro, ¿sale? Ahí, está bien.